darle la bienvenida nuevamente a Glenda Elena Uzchitic, representante del municipio de Patsité, pero también representante de como reina indígena Ixquicucush Quiché, quien ha jugado o ha representado dignamente a nuestro departamento en un festival cultural que se llevó a cabo en Antigua Guatemala. Y pues el día de ayer, parte ya de la madrugada del día de hoy, ella fue coronada como pues princesa de las 4 culturas que estuvieron en este evento. Hablamos de Xinca, Garífuna, Maya y Ladino. Sin embargo, pues se tuvo la participación de 15 representantes de diferentes departamentos y pues Glenda obtuvo el primer lugar en este certamen, trayendo prácticamente para el departamento del Quiché el galardón o la corona a este departamento. Así que muy complacidos realmente con la Comisión de Cultura Maya Quiché por el trabajo que están viniendo o están realizando, están poniendo en alto prácticamente el nombre del departamento, el nombre de nuestro municipio, y yo creo que eso es también parte de nuestra responsabilidad, el de apoyar la participación de la mujer, ya sea en nuestro municipio o fuera del departamento. El evento de la princesa de los 4 puntos cardinales, o bien conocido en nuestro idioma como Umial Chuleo, fue realizado en la ciudad vieja de la antigua Guatemala, participando las 4 culturas maya, xinca, ladino y garífuna. Entonces, el objeto de esta actividad era unirnos y poder alcanzar esa cultura de paz que tanto Guatemala necesita, ya que por tantas violencias o por tantas situaciones que impiden el progreso del país, queremos que eso se desaparezca y por ello queremos hacer unión a esas 4 culturas para que conjuntamente ayudemos a eliminar ese paradigma. Como vemos, existen muchas situaciones las cuales hacen que nuestro país no se desarrolle, como la falta de atención a la educación y a la salud a los rurales, a las comunidades rurales que están muy alejadas y específicamente a veces a indígenas. Por ello era ese el objetivo de la actividad y yo me fui como una representante más para tener y dar la voz por el pueblo de Quiché.